Bien, una vez que hemos visto las materias primas, entramos a lo que es el proceso general de elaboración de la cerveza. El proceso general de elaboración de la cerveza sigue una serie de etapas, que son, obviamente, están ordenadas secuencialmente, tal como se producen y se muestran en el diagrama de flujo del proceso. Primero, obviamente, tenemos la preparación de la malta de cebada. Después tenemos a partir de ella, de la malta de cebada, la producción del mosto con la adición de agua, ¿no es cierto? Y la malta triturada. Posteriormente, de preparar el mosto con una serie de operaciones, como vamos a ver más adelante, tenemos ya la fermentación y maduración, que es el proceso en realidad de transformación del mosto en cerveza. Y después, obviamente, las operaciones de acabado, que son la clarificación, el tratamiento térmico o pasteurización. Solo hablamos de pasteurización porque el pH normalmente de la cerveza es alrededor de 5. Entonces, en medios ácidos, felizmente, ¿no es cierto?, hay pocos microorganismos que se desarrollan en este medio y por lo tanto es suficiente un tratamiento de pasteurización para garantizar la inocuidad y la conservación de la cerveza. Y posteriormente el envasado. Ahora bien, lo que primero vamos a ver es la preparación de la malta de cebada. La preparación de la malta de cebada obviamente comienza con la recepción de la cebada, después de hacer el control principalmente relacionado con los requisitos que debe cumplir para la elaboración de cerveza, y después tenemos el almacenamiento de la cebada, la limpieza para separar y eliminar todo lo que son componentes, o digo contaminantes más bien, la clasificación, que es importante, ya lo mencionaremos cuando desarrollemos el proceso por etapas, el macerado o tratamiento de la cebada con agua para aportar la cantidad de agua necesaria para la germinación que en realidad básicamente hace de que se potencie el sistema enzimático que va a transformar el azúcar, que va a transformar el almidón en azúcar por hidrólisis, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos el malteado, que es básicamente el secado y tostado de la cebada ya germinada, ¿no es cierto? Entonces, estas son las etapas fundamentales que implican el proceso de elaboración de la malta de cebada. Ahora bien, vamos a hacer una descripción del proceso por etapas. Antes de hablar del almacenamiento, la limpieza y la clasificación de la cebada, es importante resaltar lo que tenemos que hacer en términos de recepción de esta materia prima a una maltería, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es verificar la calidad y controlar obviamente también la cantidad de cebada que va a ingresar al proceso, ¿no es cierto? En términos de calidad ya hemos dado unos requisitos con los que debe cumplir la cebada. Tal vez otros aspectos importantes, por ejemplo, es el contenido de humedad de la cebada, que es fundamental, aparte de los requisitos de variedad, etcétera, etcétera, con los que tiene que cumplir. Y también por ahí podemos señalar como parámetro también importante el grado de contaminación que pueda tener la cebada, ¿verdad? Y el estado en el que está. El estado en cuanto se refiere a que si está deteriorada o no, ¿no es cierto? Entonces, estos aspectos son importantes. Eso podemos hacer en la etapa de recepción y además de controlar la cantidad que ingresa a la planta para efectos de hacer los balances de producción generales, ¿no es cierto?, que son importantes en todos los procesos. Ahora bien, una vez que ingresa la cebada a la planta, a la maltería, tenemos que almacenarla, indudablemente. Ahora, durante el almacenamiento lo que tenemos que hacer es reducir al máximo las pérdidas cuantitativas y cualitativas del producto. Entonces, eso nos define las condiciones bajo las cuales vamos a almacenar la cebada.
Ahora, uno de los parámetros decía que es importante es el contenido de humedad. Normalmente para conservar almacenada la cebada durante un determinado tiempo es importante el contenido de humedad. El contenido de humedad en la cebada para que se almacene adecuadamente y se mantenga durante un periodo sin alteraciones es de alrededor de 15 a 16% o menor, obviamente, no superar este margen. Ahora, los granos de cebada casi siempre llevan una serie de contaminantes que son de distinta naturaleza, ¿no es cierto? Como polvo, otras semillas, trozos de granos, partes vegetales y otros contaminantes que normalmente provienen de la fase de cosecha de la cebada. Entonces, estos contaminantes, por supuesto, es necesario separarlos y eliminarlos. Para lo cual, obviamente, utilizamos los métodos por vía seca, porque no podemos humedecer, ¿verdad? Los granos de cebada no podemos lavar, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, tenemos que aplicar métodos de limpieza para eliminar, para separar y eliminar estas impurezas por vía seca. Es decir, podemos utilizar tamices, por ejemplo, separadores, o también podemos utilizar aire para la separación de las impurezas más livianas, ¿verdad? Entonces, después que se limpia la cebada, es decir, se separan y eliminan los contaminantes, se procede a clasificar la cebada en 3 tamaños. Se recomienda hacerlo en 3 tamaños, es decir, un tamaño grande, mediano y pequeño. Entonces, esto con el fin de asegurar la etapa que viene después durante el proceso de elaboración de la malta, hay una etapa que es importante, que la habíamos mencionado, que es la germinación. Entonces, para garantizar una germinación uniforme, entonces necesitamos obviamente tener granos más o menos del mismo tamaño, ¿verdad? Porque en el proceso de maceración o tratamiento con agua, el grado de absorción del agua tiene que ser uniforme para que pueda ser también uniforme y garantizar de esta manera una buena germinación. Ahora, bien, una vez que ya tenemos clasificados los granos, procedemos al remojo o maceración o tratamiento con agua. El objetivo de esta etapa básicamente es aportar al grano de cebada la cantidad de agua necesaria para que pueda germinar. Hay algunos porcentajes recomendados, como podrán ver, para, por ejemplo, elaborar malta clara entre 42 a 44% de humedad. Se recomienda lograr esta humedad en el grano de cebada para que pueda germinar. En la malta oscura es ligeramente este porcentaje un tanto superior, 44 a 46%. Entonces, durante este proceso de maceración debemos alcanzar en toda la masa, en todos los granos, debemos alcanzar más o menos estos porcentajes de humedad para que tengamos una buena germinación. Ahora, la temperatura del agua durante el proceso de remojado normalmente es de 10 a 15 grados centígrados, pero podemos incrementar la temperatura del agua durante el proceso de remojado de 35 a 38 grados centígrados. ¿Con esto qué logramos? Que el proceso sea más rápido, ¿no es cierto? Que la cebada pueda absorber más rápidamente humedad. Entonces, con eso hacemos de que se reduzca el tiempo de maceración, que es importante, por supuesto. Después de que los granos hayan logrado la cantidad de humedad necesaria, se procede a la germinación. La germinación básicamente tiene el objetivo de desarrollar el sistema enzimático que posteriormente durante la hidrólisis va a transformar el almidón en azúcar.
Vale decir, cuando hablamos de sistema enzimático, básicamente estamos hablando de las amilasas y de las proteasas. Las amilasas, la alfa-amilasa y la beta-amilasa, son enzimas que catalizan la reacción de hidrólisis del almidón para su transformación en azúcar. Y las proteasas también son las que degradan las proteínas. Entonces, durante la germinación, por supuesto, tienen lugar varios cambios, que son cambios, podemos notar cambios, podemos verificar, por ejemplo, cambios externos. El crecimiento de raíz, el crecimiento de la plúmula, ¿no es cierto? Y los cambios internos, que son los cambios bioquímicos, que es lo que básicamente nos interesa, porque es donde en los cambios internos se potencia el sistema enzimático, ¿no es cierto? Porque en el grano ocurre una serie de modificaciones durante la germinación que obviamente dan lugar a que el sistema enzimático se potencie. Ahora, cuando decimos que la germinación se completa, obviamente que cuando estos cambios, principalmente los internos, sean completados y se haya desarrollado el sistema enzimático. Eso ocurre normalmente cuando la plúmula o plumilla alcanza un tamaño de 1/2 a 2/3 del tamaño del grano. Entonces consideramos nosotros que el proceso de germinación ha concluido. Ahora, obviamente que durante la germinación hay una serie de parámetros que hay que tomarlos en cuenta para que ésta se desarrolle eficientemente. Normalmente, los parámetros que más nos interesan y que más definen la germinación son la temperatura, la humedad de los granos de cebada, ya lo habíamos mencionado, y las condiciones de aireación, ¿no es cierto? Durante el proceso de germinación, normalmente lo que se desprende es calor, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, la aireación es para proporcionar, por un lado, oxígeno y por el otro lado también para regular la temperatura en el proceso de germinación. Ahora, durante el proceso de germinación también, si obviamente la temperatura se incrementa, también hay una pérdida de humedad. Entonces, por eso es importante el controlar estos tres parámetros durante el proceso de germinación, que básicamente es un proceso de respiración, ¿no es cierto?, del grano de cebada. Malteado. Entonces, una vez que concluye el proceso de germinación, es decir, cuando la plúmula alcanza ese 1/2 o 2/3 del tamaño del grano, hay que detener la germinación. Y podemos detenerla por calentamiento en secadores, ¿no es cierto?, en los que básicamente el contenido de humedad hay que disminuir desde más o menos desde un término medio del 42 al 45% hasta solo un 3 a 5% en esencia. Entonces, aquí esta etapa, como su nombre indica, por un lado tenemos que reducir la humedad, es decir, secar el grano de cebada, eliminar el agua hasta quedarnos con un 3 a 5% y posteriormente el tostado, que en realidad produce una serie de reacciones entre los azúcares y las proteínas con formación de sustancias que influirán sobre el color, el sabor, el aroma de la cerveza, es decir, las características organolépticas propias de este producto. Entonces, el proceso de malteado, secado y tostado, en realidad se desarrolla en dos fases. En la primera fase, los granos de cebada germinada y humedecida son secados durante más o menos unas 24 horas. Durante esta fase, la humedad desde un 42 a 45%, que es la humedad inicial, pasa a un 8 a 10%.
Esta operación obviamente es un secado artificial con aire caliente que está más o menos a una temperatura comprendida entre los 45 a 55 grados centígrados. ¿No es cierto? Una vez que concluye después de estas 24 horas bajo estas condiciones de secado y alcanzamos la humedad de 8 a 10%, viene la segunda fase en que los granos permanecen durante otras 24 horas al interior del secadero, ¿no es cierto? Es obviamente para completar el secado, porque habíamos dicho que necesitamos solo un contenido de agua de 3 a 5% en la malta de cebada. Entonces, completamos el secado hasta lograr esta humedad con aire caliente y la temperatura. Aquí necesitamos que sea un poco más caliente durante esta primer parte, que es el secado, y utilizamos una temperatura del aire de alrededor 55 grados centígrados. Ahora, posteriormente, después, antes de completar las 24 horas, unas 5 horas antes más o menos, la temperatura se incrementa alrededor de unos 80 grados y es lo que concierne a la parte ya de tostado de la malta. Este tostado se realiza a una temperatura entre 80 y 90. Cuando usamos temperaturas un poco más altas, es decir, 90 grados en vez de 80, podemos producir una malta más oscura para la elaboración de cervezas oscuras. Y una malta más clara si reducen, por ejemplo, la temperatura de tostación a unos 80 grados centígrados. ¿No es cierto? Entonces recuerden siempre que en las últimas 5 horas aproximadamente de esta segunda fase, que dura otras 24 horas, vale decir después de la hora 19, en la hora 19 tendríamos que haber cumplido ya con la reducción de la humedad hasta el 4%. Y posteriormente se ingresa a esta etapa final, que es el tostado del grano, en estas 5 últimas horas, donde se incrementa la temperatura del aire. Entonces, ya tenemos la malta prácticamente acabada como producto, hay que solamente después enfriarla y limpiarla, ¿no es cierto? Porque recuerden que después del proceso de germinación, la malta ingresada ya con las partes externas que se desarrollan durante la misma, que son la formación de la plúmula o plumilla y la raicilla. Entonces, todas esas partes en el tostado se desprenden y hay que limpiar y separar y eliminar todas estas partes para tener una malta limpia que sea apta y cumpla con las condiciones para el proceso de elaboración de la cerveza.